Una mujer multimillonaria invita a su empleada doméstica negra a un evento para menospreciarla. Sin embargo, cuando la empleada doméstica comienza a tocar el piano con una habilidad extraordinaria, la multitud se sorprende y la anfitriona se siente humillada. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El aire de finales de otoño traía un aire fresco y penetrante mientras los vehículos de lujo se alineaban a lo largo de la entrada curva de la mansión Blake. La imponente estructura de piedra se alzaba contra el cielo cada vez más oscuro de Nueva York. Sus ventanas brillaban con una luz cálida que se derramaba sobre los jardines bien cuidados. El personal de seguridad con trajes negros dirigía a los invitados que llegaban mientras los aparcacoches se apresuraban a aparcar un sinfín de Bentleys, Rolls-Royce y Mercedes. En el interior, los candelabros de cristal arrojaban su brillo dorado sobre los suelos de mármol y el papel pintado de seda. El gran vestíbulo vibraba de anticipación mientras la élite de Nueva York se reunía para lo que prometía ser el evento más comentado de la temporada. Los camareros se abrían paso entre la multitud con bandejas de plata llenas de champán, con movimientos precisos y ensayados. Madison Blake estaba de pie en lo alto de la gran escalera, y su presencia exigía atención de inmediato. Su vestido de diseño, una creación de color burdeos intenso que captaba cada rastro de luz, había sido confeccionado a medida para esa noche. Unos pendientes de diamantes que valían más que el salario anual de la mayoría de las personas enmarcaban su rostro expertamente maquillado. A sus 45 años, Madison había dominado el arte de envejecer con gracia, y su cabello rubio peinado en elegantes ondas hablaba de horas de cuidado en el salón más exclusivo de la ciudad. Damas y caballeros, la voz de Madison se escuchó sin esfuerzo por toda la sala, provocando que las conversaciones se detuvieran. Bienvenidos a mi humilde hogar. Una risa cómplice se extendió entre la multitud, nada en la mansión Blake podía considerarse humilde. Madison bajó las escaleras con gracia ensayada, cada paso calculado para lograr el máximo efecto. Sus tacones Himmicho chocaban contra el mármol, creando un ritmo que parecía conducir el B en las sombras de un pasillo de servicio. Leticia observaba el espectáculo que se desarrollaba. Su uniforme negro se mezclaba con la oscuridad, haciéndola casi invisible para los invitados que pasaban sin mirarla. Sus manos, callosas por años de limpieza y práctica secreta en un viejo piano vertical en su pequeño apartamento, agarraban una bandeja de servicio. Esas mismas manos que podían producir música hermosa ahora estaban relegadas a llevar vasos vacíos y limpiar derrames. Madison recorría la sala como una maestra de la dirección. Su risa flotaba por encima de la multitud mientras pasaba de un grupo a otro. Charles, querido, ese nuevo yate tuyo debe estar compensando algo, bromeó con un caballero mayor, ganándose las risas apreciativas de quienes la rodeaban. Y Jessica, veo que el divorcio te conviene, o debería decir, el acuerdo de tu exmarido sí. La crueldad casual en sus palabras estaba enmascarada por la suficiente alegría para que parecieran golpes de buena fe en lugar de las armas sociales calculadas que eran. Madison había perfeccionado este equilibrio a lo largo de años de reinar en la escena social de Nueva York. A medida que avanzaba la velada, la mirada de Madison se dirigía repetidamente hacia donde estaba Leticia, con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios rojos. Finalmente, levantó su copa de champán y la golpeó suavemente con un anillo de diamantes. El cristal cantó, atrayendo todas las miradas hacia ella una vez más. Tengo un regalo especial para todos ustedes esta noche, anunció Madison. Su voz tenía una nota de anticipación que hizo que el estómago de Ia se encogiera. Mi querida empleada Leticia nos ha estado ocultando un secreto. Parece que nuestra pequeña doncella se cree pianista. Las palabras destilaban dulzura fingida mientras los invitados se giraban para mirar a Leticia. Sus expresiones iban desde la diversión hasta el desdén apenas disimulado. Vamos, Leticia, hizo una seña Madison, extendiendo una mano con manicura. No seas tímida. Muéstranos lo que puedes hacer. La invitación era claramente una orden, envuelta en la más fina capa de cortesía. Los invitados se separaron. Como el mar rojo, creando un camino desde el rincón de Leticia hasta el piano de cola que dominaba el salón principal. Leticia sintió el peso de docenas de ojos sobre ella mientras avanzaba. Sus zapatos de trabajo repentinamente hicieron ruido al golpear el piso. La bandeja de servir en sus manos se sentía como un escudo que se veía obligada a abandonar cuando otro mesero se la quitó rápidamente.
La sonrisa de Madison se ensanchó. La expresión de un gato que había acorralado a su presa y se preparaba para jugar con ella. El piano de cola se alzaba como una isla de ébano en un mar de riqueza. Su superficie reflejaba la luz de la lámpara de araña. Mientras Leticia se acercaba, los recuerdos inundaron su mente sin que nadie se los pidiera. Las teclas desgastadas del piano de su infancia, rescatadas del sótano de una iglesia. La sonrisa cansada de su madre mientras trabajaba turnos dobles para pagar las lecciones. La forma en que su maestra, la señora Rodríguez, sonreía de orgullo durante sus sesiones de los domingos por la tarde en un apartamento estrecho que olía a café y esperanza. Los zapatos de trabajo de Leticia rechinaron levemente contra el piso pulido, un duro recordatorio de que ella no pertenecía a esa parte de la habitación. Alguien entre la multitud rió disimuladamente. Una mujer con un vestido de diseñador le susurró a su compañera detrás de su mano, lo suficientemente fuerte para que Leticia lo oyera. ¿Madison habla en serio? ¿La criada va a actuar? El piano en sí era un piano de cola Steinway modelo D, que valía más de lo que Leticia ganaría en 10 años limpiando la mansión de Madison. Su tapa estaba abierta como una gran ala negra, las cuerdas en su interior brillaban con potencial. Una fina capa de polvo cubría la tapa del teclado. Madison lo había comprado para exhibirlo, no para escuchar música. ¿Y bien? La voz de Madison cortó los murmullos. Todos estamos esperando, Leticia. ¿A menos que hayas olvidado cómo tocar? Sus palabras provocaron otra ola de risitas entre la multitud. Un hombre con smoking levantó su copa de champán en un brindis simulado, derramando licor caro sobre la alfombra que Leticia había limpiado esa misma mañana. El familiar aroma a limón y madera llenó las fosas nasales de Leticia mientras se acercaba al instrumento. Ars tembló levemente mientras alcanzaba la tapa del teclado. Habían pasado 5 años desde que había tocado un piano de este calibre. 5 años limpiando casas, enviando dinero a su familia, viendo cómo sus sueños acumulaban polvo como las teclas que tenía delante. Escuché que dice que estudió en un conservatorio, susurró una voz desde el público. Probablemente solo vio tutoriales de YouTube. Siguieron más risas, envalentonadas por el alcohol y el permiso para ser crueles que les había otorgado el comportamiento de Madison. El uniforme de Leticia se sentía demasiado apretado alrededor de su garganta. El cuello que generalmente pasaba desapercibido ahora parecía estrangularla. Era muy consciente de cada pliegue en la tela, cada roce en sus zapatos prácticos, cada detalle que la marcaba como diferente de las personas relucientes y pulidas que la rodeaban. Un destello de memoria la golpeó, su último recital en el centro comunitario antes de que la vida la obligara a elegir entre su música y la supervivencia de su familia. La forma en que la música había fluido a través de ella entonces, pura y verdadera. La ovación de pie. De un público al que no le importaba lo que vestía ni de dónde venía. Madison se hundió con gracia en un sillón cercano, acomodándose como una reina preparada para emitir un juicio. «Danos algo clásico, querida», dijo, su tono goteando un falso estímulo. «Quizás, chopsticks. Eso debería estar dentro de tus capacidades». Varios invitados se rieron abiertamente ahora, el sonido resonó en los altos techos. Las manos de Leticia se cernieron sobre las teclas. A través de las grandes ventanas detrás del piano, pudo ver su reflejo, pequeña, de cabello oscuro, todavía con el uniforme que la identificaba como sirvienta en lugar de invitada. Pero en ese reflejo, también vio la sombra de quien había sido, quien todavía era, debajo del uniforme y los años de silencio. Las teclas estaban frías bajo las yemas de sus dedos cuando finalmente hizo contacto. Marfil y ébano perfectos, cada una nota esperando ser despertada. El banco estaba demasiado bajo, ajustado para el espectáculo, no para la actuación, pero Leticia no se atrevió a tomarse el tiempo de arreglarlo. Podía sentir la impaciencia de Madison irradiando por toda la sala como el calor de un horno. Una mujer joven entre la multitud sacó su teléfono, claramente lista para grabar lo que supuso que sería una actuación vergonzosa. Otras siguieron su ejemplo. El suave resplandor azul de las pantallas apareció por toda la sala como luciérnagas de malicia. Leticia cerró los ojos por un momento, dejando de lado los teléfonos inteligentes, las sonrisas, el peso sofocante de las expectativas. Dejó que sus dedos descansaran sobre las teclas del Steinway, sintiendo su geografía familiar. En ese momento de contacto, algo cambió dentro de ella.
La sala se desvaneció. Las muecas se volvieron distantes. Todo lo que quedó fue el piano, sus manos y la música que nunca la había abandonado del todo. Respiró profundamente, abrió los ojos y comenzó a tocar. Las primeras notas de la balada N-1 en sol menor de Chopin llenaron la sala como gotas de lluvia antes de una tormenta. Los dedos de Leticia se movían con deliberada precisión, cada nota clara y decidida. Los primeros compases, suaves pero inquietantes, hicieron que varios invitados hicieran una pausa en medio de la conversación, con sus copas de champán flotando a medio camino de sus labios. En cuestión de segundos, la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. Las risitas se apagaron mientras las manos de Leticia se deslizaban por las teclas, construyendo la pieza con creciente confianza. Los teléfonos que la grababan bajaron gradualmente, sus dueños también atrapados en la inesperada exhibición de maestría para mantener su documentación burlona. La expresión perfectamente compuesta de Madison parpadeó a medida que la música aumentaba. Se movió en su silla, sus dedos manicurados agarrando los apoyabrazos un poco más fuerte de lo necesario. Esta no era la torpe actuación amateur que había esperado. Las notas que fluían del Steinway hablaban de años de dedicación, de incontables horas dedicadas a perfeccionar cada frase. Entre los invitados se encontraba Alexander Chen, un renombrado pianista de concierto que había actuado en el Carnegie Hall la semana anterior. Su expresión se transformó de educada a amable y educada a el aburrimiento se transformó en un interés genuino mientras Leticia navegaba por el complejo paisaje emocional de la pieza. Dejó su bebida y se acercó al piano, observando sus manos con apreciación profesional. La brillantez técnica de la interpretación era innegable, pero era más que una mera precisión mecánica. Leticia tocaba con una honestidad emocional cruda que atravesaba la cortesía artificial de la reunión. Cada crescendo llevaba años de dignidad reprimida, cada delicado pasaje hablaba de sueños postergados pero no abandonados. Algunos invitados comenzaron a cerrar los ojos, arrastrados por la música. Otros observaron a Leticia con creciente asombro, notando como su invisibilidad previa CEO. Mosirvienta se había transformado en una presencia innegable. Su uniforme ya no parecía importar, la música había borrado todas las barreras artificiales de clase y estatus. La cuidadosa coreografía social de Madison se desenredaba con cada compás que pasaba. Observó cómo sus invitados, que momentos antes habían sido participantes entusiastas de su humillación planeada, ahora estaban siendo atraídos hacia la órbita de Leticia. El poder en la sala había cambiado, conducido a través de las cuerdas del Steinway que había comprado como mera decoración. La pieza fue avanzando hacia su clímax técnicamente exigente. Las manos de Leticia volaban sobre las teclas con apasionada intensidad, su cuerpo se balanceaba ligeramente con la música. Las complejas secuencias y oleadas emocionales llenaban el espacio, rebotando en los pisos de mármol y las lámparas de araña de cristal, transformando la fría mansión en una sala de conciertos. Alexander Chen se encontró asintiendo con la cabeza en agradecimiento por su interpretación. Su oído entrenado reconoció no solo la competencia técnica, sino también el auténtico arte. Mientras Leticia navegaba por un pasaje particularmente desafiante, notó su excelente control de la dinámica y el fraseo, sellos distintivos de la formación clásica y el talento genuino. Los otros invitados parecieron seguir el ejemplo de la evidente aprobación de Chen. Aquellos que habían estado grabando con la intención de burlarse ahora filmaban con reverencia, capturando lo que se dio cuenta de que era un momento notable. La mujer que había hecho el comentario sarcástico sobre los tutoriales de YouTube ahora parecía completamente avergonzada, con el rostro enrojecido. Durante toda la actuación, Leticia se mantuvo concentrada únicamente en la música, como si estuviera en una conversación privada con el piano. Tocó no para la aprobación de los invitados de Madison, sino para ella misma, para la joven que una vez había soñado con actuar en grandes escenarios, para su madre que había sacrificado tanto, por cada momento que había permanecido en silencio mientras limpiaba los desechos de los ricos. El sonido llenó cada rincón de la enorme sala, llegando incluso a la cocina, donde otros miembros del personal habían hecho una pausa en su trabajo para escuchar. A través de la puerta de servicio, vieron con orgullo cómo uno de los suyos llamaba la atención de la élite de Nueva York con puro talento y determinación. A medida que la pieza se acercaba a su conclusión, Alexander Chen se encontró acercándose aún más al piano. Su movimiento atrajo la atención de Madison, y ella vio con creciente incomodidad cómo uno de sus invitados más prestigiosos se sentía atraído por la
Actuación de su criada. La jerarquía social que había mantenido con tanto cuidado estaba siendo reorganizada por el poder de la música. Las notas finales de la balada quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Por un momento, reinó un silencio absoluto en la mansión. Un silencio cargado con el peso de las preconcepciones destrozadas y las suposiciones destruidas. Entonces, desde su posición cerca del piano, Alexander Chen comenzó a aplaudir. Los aplausos de Alexander Chen rompieron el hechizo del silencio, desencadenando una cascada de reacciones en toda la sala. Otros invitados se unieron, vacilantes al principio, luego con creciente entusiasmo. Los aplausos fueron creciendo hasta alcanzar un estruendoso crescendo, resonando en los altos techos de la mansión con una intensidad que parecía sacudir los candelabros de cristal. Los rostros que antes mostraban sonrisas burlonas de diversión anticipada ahora mostraban asombro y respeto genuinos. La transformación fue particularmente visible entre los miembros de la alta sociedad más jóvenes que habían estado tan ansiosos por extraordinaria interpretación, declaró Alexander Chen, con su voz cargada de autoridad profesional. Su manejo de los pasajes técnicos fue impresionante, pero es su profundidad emocional lo que realmente se destaca. Se volvió para dirigirse a la multitud, su reputación le daba gravedad a sus palabras. Damas y caballeros, acabamos de presenciar algo notable. Madison permaneció sentada, su compostura se resquebrajó como hielo fino bajo presión. Su velada de entretenimiento cuidadosamente orquestada se había transformado en algo que estaba más allá de su control. Observó cómo los invitados que normalmente estaban pendientes de cada una de sus palabras ahora gravitaban hacia Leticia, formando un círculo de admiración alrededor del piano. ¿Dónde estudiaste?, preguntó una mujer que, minutos antes, había estado riéndose disimuladamente detrás de su mano. Su tono ahora tenía genuina curiosidad en lugar de burla. Otros siguieron adelante con preguntas similares, tratando a Leticia con el respeto que generalmente se reserva para los artistas destacados en lugar del personal de la casa. Leticia permaneció sentada al piano, con las manos todavía apoyadas suavemente sobre las teclas. Un ligero rubor coloreó sus mejillas, pero se mantuvo con tranquila dignidad. El uniforme que parecía definirla ahora parecía incongruente con el arte que acababa de exhibir. Sus ojos, brillantes de emoción, se encontraron brevemente con los de Madison al otro lado de la sala. El cambio de poder era palpable. Los invitados que habían pasado años cultivando el favor de Madison ahora la ignoraban abiertamente, atraídos en cambio por el talento inesperado entre ellos. Varios destacados mecenas culturales entre la multitud intercambiaron miradas significativas, ya considerando las posibilidades que presentaba este descubrimiento. Debes actuar en mi gala benéfica el mes que viene, declaró Catherine Somerset, una importante donante de la Filarmónica de Nueva York. Presionó su tarjeta en la mano de Leticia, sin esperar una respuesta. Otros siguieron rápidamente su ejemplo, las tarjetas de visita aparecieron como por arte de magia, transformando el banco del piano en una sesión improvisada de networking. Madison observó cómo su círculo social cuidadosamente seleccionado se reorganizaba en torno a su doncella. Su intento de orquestar un momento de humillación había creado, en cambio, una plataforma de lanzamiento para el talento de Leticia. La ironía no pasó desapercibida para los invitados, que ahora veían la presentación inicial de Madison con una desaprobación apenas disimulada. Algunos amigos leales intentaron volver a llamar la atención sobre Madison, haciendo comentarios en voz alta sobre la calidad del champán o la próxima temporada de beneficencia. Sus esfuerzos fracasaron, sus voces ahogadas por las continuas discusiones sobre la actuación de Leticia. Incluso el personal de servicio, típicamente invisible en tales reuniones, se mantuvo más erguido mientras se movía entre la multitud, compartiendo el triunfo de Leticia. Alexander Chen se había sentado junto a Leticia en el piano, entablando con ella una animada discusión sobre técnica e interpretación. Su presencia allí, tratándola como una igual en lugar de una sirvienta, asestó el golpe final a la coreografía social de Madison. Las estrictas jerarquías que había mantenido en su casa se estaban disolviendo ante sus ojos. La forma en que manejaste la coda fue particularmente interesante, comentó Chen, mostrando un pasaje en las teclas. Hay una frescura en tu interpretación de la que carecen muchos pianistas formados en el conservatorio. Su interés y respeto genuinos contrastaban marcadamente con la condescendencia que Leticia había enfrentado antes esa noche. Los demás invitados escucharon atentamente su intercambio,
Muchos asintiendo como si ellos también hubieran notado estos matices técnicos. Incluso aquellos que no podían distinguir una coda de una cadencia estaban ansiosos por mostrar su aprecio por lo que ahora reconocían como un talento excepcional. Madison se levantó de su silla, tratando de reafirmar el control sobre su reunión. Pero cuando abrió la boca para hablar, estalló otra ola de aplausos cuando alguien pidió un bis. La atención de la multitud permaneció fija en Leticia, cuya tranquila confianza parecía crecer con cada momento que pasaba. La velada se había transformado de una ejecución social planificada en un debut inesperado. El talento de Leticia no solo había sobrevivido al intento de humillación de Madison, sino que había prosperado bajo él, floreciendo como una flor a través del hormigón. La dinámica de poder en la sala se había alterado irrevocablemente, y todos los presentes lo sabían. Madison se alejó de la multitud, sus tacones haciendo clic contra el mármol mientras buscaba refugio en su jardín privado. El aire fresco de la noche ofrecía poco consuelo mientras los sonidos de aplausos continuos y conversaciones animadas se filtraban a través de las puertas francesas detrás de ella. El espacio cuidadosamente cuidado, por lo general una fuente de orgullo, ahora se sentía como una jaula dorada. Se hundió en un banco de piedra ornamentado, su costoso vestido se enganchó en la superficie áspera. Por primera vez en años, Madison Blake se encontró completamente sola en una de sus propias fiestas. A través de las ventanas, podía ver a Leticia todavía rodeada de admiradores. Su sencillo uniforme ahora parecía más auténtico que el vestido de diseñador de Madison. ¿Maddie? Victoria Ashworth, su amiga más antigua del internado, apareció en la puerta del jardín. ¿Estás bien? La preocupación de Victoria parecía genuina, aunque teñida con la incomodidad de alguien que presencia el fracaso público de un amigo poderoso. No entiendo, dijo Madison, su voz apenas por encima de un susurro. Se suponía que iba a ser. Se quedó en silencio, incapaz de terminar la frase, repentinamente avergonzada de expresar sus intenciones originales en voz alta. Victoria se sentó a su lado en el banco, cuidando de mantener una ligera distancia. Quizás, comenzó diplomáticamente, esta noche no salió como estaba planeado, pero aún podrías. Se detuvo cuando Madison levantó una mano para silenciarla. Dentro, la fiesta había cobrado vida propia. Los invitados que normalmente habrían comenzado a marcharse a esta altura se quedaron, atraídos por la órbita de este descubrimiento inesperado. El sonido del piano se alejó nuevamente, Alexander Chen estaba ahora sentado en el banco. ¿Sabes cuál es la peor parte?, preguntó Madison, sin esperar la respuesta de Victoria. Ni siquiera lo sabía. Ella ha estado trabajando en mi casa durante 2 años, y yo nunca. Se presionó las sienes con los dedos, manchando su maquillaje perfecto. ¿Qué más no sé sobre las personas que me sirven? Victoria se movió incómoda. Al igual que Madison, había pasado su vida en el aire enrarecido del privilegio extremo, donde el personal doméstico estaba destinado a ser presencias invisibles que mantenían sus mundos funcionando, sin problemas. La actuación de Leticia los había obligado a enfrentar la humanidad que rutinariamente habían ignorado. A través de las ventanas, podían ver a Catherine Somerset presentando a Leticia al director de una prestigiosa fundación musical. Las mismas personas que habían llegado listas para participar en su humillación ahora estaban trabajando activamente para elevarla. Madison vio cómo su jerarquía social cuidadosamente mantenida se desmoronaba en tiempo real. Nunca he visto nada parecido, dijo una voz invitada desde el interior. El talento puro, la emoción en su forma de tocar. Las palabras se retorcieron en el pecho de Madison como un cuchillo. Había tenido la intención de mostrar la incompetencia de Leticia, pero en cambio había revelado la suya propia. Victoria intentó salvar la situación. Podrías atribuirte el mérito de descubrirla, sugirió. Enmárcalo como si este hubiera sido tu plan desde el principio, revelar este talento oculto a la sociedad. La sugerencia quedó en el aire, su manipulación era obvia y hueca. Madison se levantó de repente, su vestido crujiendo con la brisa nocturna. Todos saben lo que pretendía, dijo, con la voz tensa por la emoción reprimida. Vieron la expresión de mi rostro cuando empezó a tocar. Oyeron cómo la presenté. La verdad de sus acciones le pesaba en el estómago. Dentro, alguien había abierto otra botella de champán, no para celebrar la hospitalidad de Madison, sino para brindar por el talento de Leticia.
Los sonidos de risa genuina y emoción se filtraron por el interior. Victoria se levantó y se paró al lado de su amiga, sin saber cómo consolar a alguien que había orquestado su propia caída. A veces, comenzó con cuidado, la vida tiene una forma de enseñarnos lecciones que no sabíamos que necesitábamos aprender. Madison se volvió para mirar a su amiga, lista para responder con un comentario mordaz, pero se detuvo. En los ojos de Victoria, no vio un juicio, sino un reflejo de su propia vulnerabilidad, la comprensión compartida de que su mundo de barreras sociales cuidadosamente mantenidas era tal vez más frágil de lo que habían imaginado. En el interior, se podía escuchar la voz de Leticia agradeciendo amablemente a alguien. Su dignidad natural se hacía más evidente con cada momento que pasaba. El contraste entre su talento genuino y los intentos artificiales de superioridad de Madison se había vuelto imposible de ignorar. El jardín, con sus setos perfectamente recortados y la iluminación estratégicamente ubicada, de repente le pareció a Madison una metáfora de su propia vida, meticulosamente controlada en la superficie, pero en última instancia artificial. El auténtico arte que fluía de su sala de piano había expuesto el vacío de su existencia cuidadosamente seleccionada. Desde su posición privilegiada en el jardín, Madison observó cómo su grupo se reducía gradualmente. Los invitados se iban marchando con un nuevo respeto por alguien de quien habían llegado dispuestos a burlarse. Las habituales despedidas prolongadas y maniobras sociales fueron reemplazadas por intentos sinceros de tener una última palabra con Leticia. Cada apretón de manos y cada tarjeta de visita intercambiada se sentía como otra grieta en el mundo, cuidadosamente construido de Madison. El gran salón se vació lentamente, dejando atrás evidencia dispersa del giro inesperado de la noche, copas de champán vacías, programas descartados del concierto improvisado que Chen había insistido en organizar, y una pila de tarjetas de visita junto al piano donde Leticia seguía sentada, luciendo exhausta y emocionada. El reflejo de Madison en las ventanas del jardín mostraba a una mujer que apenas reconocía. Su maquillaje perfecto se había corrido un poco, su cabello cuidadosamente peinado había perdido parte de su estructura rígida, y algo en sus ojos había cambiado, una dureza se había suavizado, reemplazada por algo más cercano a la incertidumbre. Con pasos medidos, volvió a entrar en su casa. El personal restante se movió silenciosamente a su alrededor, limpiando evidencia de la fiesta mientras evitaban cuidadosamente el contacto visual. Habían presenciado el intento de humillación de su empleador a uno de los suyos, y su posterior derrota. El aire estaba cargado de juicio tácito. Leticia permaneció en el piano, sus dedos recorriendo suavemente las teclas sin presionarlas. Parecía perdida en sus pensamientos, tal vez todavía procesando el dramático cambio de suerte de la noche. La vista despertó algo inesperado en Madison. No el desprecio familiar que estaba acostumbrada a sentir hacia su personal, sino algo más complejo. Nunca me lo dijiste, dijo Madison, su voz se escuchó a través de la habitación ahora silenciosa. Las manos de Leticia se detuvieron en las teclas, pero no se dio la vuelta. Madison continuó caminando hacia el piano, cada paso se sentía más pesado que el anterior. 2 años trabajando en mi casa, y nunca mencionaste tu talento. Nunca preguntaste, respondió Leticia en voz baja, todavía de frente al piano. La simple respuesta tenía el peso de cada suposición que Madison había hecho, cada vez que había mirado a través en lugar de a las personas que mantenían su estilo de vida. Madison llegó al piano, apoyando una mano con manicura sobre su superficie pulida. ¿Dónde aprendiste a tocar así? La pregunta salió más suave de lo que pretendía, la curiosidad genuina atravesando su tono imperioso habitual. Leticia finalmente se volvió para mirar a su empleadora. En sus ojos, Madison no era la satisfacción de la victoria ni el resentimiento que podría haber esperado, sino una dignidad firme que hacía que sus propios intentos de superioridad parecieran superficiales y artificiales. Estudié en la escuela de música comunitaria de mi barrio, explicó Leticia, con la voz ganando fuerza. Mi madre limpiaba casas durante el día y oficinas por la noche para pagar mis lecciones. Practicaba en un viejo piano vertical en el sótano de nuestra iglesia porque no podíamos permitirnos uno propio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. Cada detalle era un marcado contraste con el origen privilegiado de Madison. El Steinway que Leticia había dado vida había sido una compra impulsiva para Madison, elegido más por su apariencia que por su propósito. Y sin embargo terminaste aquí, Madison señaló vagamente el uniforme que Leticia todavía vestía, limpiando mi casa en lugar de actuar.
Hizo una mueca ante sus propias palabras, oyendo cómo sonaban solo después de que salían de su boca. La vida no siempre sigue el camino que imaginamos, respondió Leticia, sus dedos volvieron a las teclas, dibujando un acorde suave y melancólico. Mi padre se enfermó. La elección entre dedicarme a la música y ayudar a mi familia no era realmente una elección en absoluto. Madison se encontró hundiéndose en el banco del piano junto a Leticia, manteniendo una distancia prudente. La proximidad se sentía extraña, empleadora y empleada, potencial humilladora y víctima prevista, sentadas juntas frente al instrumento que había transformado su relación. Me gustaría hacerte una oferta, dijo Madison. Las palabras salieron antes de que pudiera formar completamente el pensamiento. No como tu empleadora, sino como, dudó, insegura de cómo definir esta nueva dinámica entre ellas. Las manos de Leticia se detuvieron nuevamente sobre las teclas. Su expresión permaneció cuidadosamente neutral, pero había una cautela en su postura que hablaba de años de aprender a desconfiar de los caprichos de empleadores ricos. Tengo conexiones en el mundo de la música, continuó Madison, luchando por mantener la compostura frente al escrutinio silencioso de Leticia. Este piano merece ser tocado por alguien que entienda su valor. Que pueda hacerlo cantar como tú lo hiciste esta noche. La oferta quedó incompleta entre ellas, ambas mujeres conscientes de la compleja dinámica de poder en juego. El intento de generosidad de Madison estaba enredado con su necesidad de redención, y ambas lo sabían. La voz de Leticia cortó la propuesta inacabada de Madison. Antes de que continúes, necesito entender algo. Sus dedos se levantaron completamente de las teclas y se giró para mirar a Madison de frente. ¿Por qué realmente me llamaste para tocar esta noche? La pregunta quedó suspendida en el aire como una nota suspendida, exigiendo una resolución. Madison sintió la familiar necesidad de desviar la atención, de envolver la verdad en capas de amabilidad social, pero algo en la mirada directa de Leticia hizo que tales evasiones parecieran de repente imposibles. Quería humillarte, admitió Madison, las palabras tenían un sabor amargo en su boca. Te escuché practicando en el piano cuando pensabas que la casa estaba vacía. Pensé, hizo una pausa, al oír por primera vez lo horribles que sonaban sus intenciones cuando las decía en voz alta. Pensé que sería divertido mostrarles a todos cuál es su lugar. Su lugar, repitió Leticia lentamente, cada palabra con el peso de años de indign. Edades similares. ¿Y cuál es exactamente mi lugar, señorita Blake? Madison se estremeció ante la dirección formal. Me equivoqué, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la admisión. Me he equivocado en muchas cosas. Se levantó de repente, moviéndose hacia la ventana donde la oscuridad del jardín presionaba contra el vidrio. ¿Sabes lo que es descubrir que todo lo que has construido en tu vida es hueco? De hecho, lo sé, respondió Leticia, con voz firme. El día que tuve que renunciar a mi beca para el conservatorio, aprendí esa lección. El día que comencé a limpiar casas en lugar de tocar en salas de conciertos, entendí exactamente cuán huecos pueden ser los sueños. Madison se volvió para mirarla. Pero seguiste tocando. En secreto, en casas vacías, guardabas tu música. Porque la música no se trata de estatus ni de mostrarle a la gente su lugar, dijo Leticia. Se trata de, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Se trata de ser humano. Algo que creo que quizás hayas olvidado. La acusación dolió, pero Madison descubrió que no podía rebatirla. Yo solía tocar, ¿sabes? Dijo en voz baja, la confesión los sorprendió a ambos. Las lecciones de piano eran obligatorias en mi familia. Todo se trataba de apariencias, las escuelas adecuadas, los amigos adecuados, los logros adecuados. Pero nunca me gustó como a ti. Nunca entendí la música como algo más que otro requisito social. La expresión de Leticia se suavizó ligeramente, al escuchar el dolor debajo de las palabras de Madison. Eso suena solitario, ofreció. La simple observación atravesó años de defensas cuidadosamente construidas de Madison. Supongo que lo fue, convino Madison, luego soltó una risa áspera. Lo es. Es solitario. Regresó al piano, pero permaneció de pie esta vez. Cuando tocaste esta noche, vi algo que nunca había tenido. Pasión real. Talento real. Real, hizo un gesto de impotencia,
incapaz de encontrar la palabra adecuada. Alegría, aportó Leticia. A pesar de todo, la música todavía me da alegría. La última vez que sentí alegría, empezó Madison, pero se detuvo, al darse cuenta de que no podía recordarla. La confesión quedó suspendida entre ellas, más condenatoria que cualquier crítica que Leticia pudiera haber ofrecido. Señorita Blake, empezó Leticia, pero Madison la interrumpió. Madison, por favor. Después de esta noche, creo que ya no hay formalidades. Madison, se corrigió Leticia, ¿qué exactamente me estás ofreciendo? ¿La oportunidad de tocar en tus fiestas? ¿Para entretener a tus invitados? ¿Ser tu sirvienta talentosa? Las preguntas eran directas, desafiantes, pero no enojadas. Exigían honestidad, algo en lo que Madison estaba descubriendo que tenía poca práctica. Respiró profundamente, obligándose a examinar sus verdaderas motivaciones. No lo sé, admitió finalmente. Sé que quiero enmendar el daño, pero me estoy dando cuenta de que no sé cómo. Ahora quiero oírte tocar de nuevo, pero entiendo por qué tal vez nunca quieras tocar para mí. Sé que las cosas deben cambiar, pero no estoy segura de lo que eso significa. Leticia asintió lentamente, aceptando la incertidumbre de la respuesta. Al menos eso es honesto, dijo. Es un comienzo. La palabra comienzo flotaba entre ellas, sugiriendo posibilidades que ninguna de las dos había imaginado al principio de la velada. La distancia entre ellas, física, social, emocional, parecía a la vez vasta e insignificante frente a su vulnerabilidad compartida. Durante las semanas siguientes, la dinámica entre Madison y Leticia evolucionó de maneras que desconcertaron al personal de la casa. El sonido de la música de piano se convirtió en algo habitual en la mansión. Ya no se escondía en momentos robados, sino que fluía libremente por los pasillos. Madison había hecho arreglos para que el Steinway fuera afinado y mantenido adecuadamente, y las tareas programadas de Leticia ahora incluían oficialmente tiempo de práctica. Durante una de sus sesiones regulares de la tarde, Madison se sentó en un sillón cerca del piano, escuchando mientras Leticia trabajaba en un pasaje particularmente desafiante de Rachmaninoff. Su cómodo silencio fue interrumpido por la llegada de los invitados al almuerzo social mensual de Madison. Madison, cariño, dijo la voz melosa de Eleanor Whitmore, entrando sin esperar a que la presentaran. Se detuvo en seco al ver a Leticia al piano, su sonrisa se tensó. Oh, veo que tú, entretenimiento está practicando de nuevo. La palabra entretenimiento tenía un peso de condescendencia que hizo que Madison apretara la mandíbula. Antes de que pudiera responder, el esposo de Eleanor, Richard, dio un paso adelante, con una expresión abiertamente desaprobatoria. De verdad, Madison, dijo arrastrando las palabras, mientras hacía girar su whisky servido prematuramente, entiendo la novedad de una sirvienta talentosa, pero ¿no es esto llevar las cosas un poco lejos? ¿Qué sigue? ¿Qué el jardinero de lecciones de arte? Las manos de Leticia se detuvieron sobre las teclas, su postura se puso rígida casi imperceptiblemente. La habitación parecía contenerla. Eleanor contuvo el aliento, esperando la respuesta de Madison. Hace un mes, se habría reído con ella, tal vez incluso hubiera añadido su propio comentario mordaz. En cambio, Madison se levantó lentamente de su silla, su voz transmitía la autoridad nítida que una vez la había convertido en la anfitriona más temida de Nueva York. Richard, no recuerdo haberte pedido tu opinión sobre cómo llevo mi casa o a quién elijo apoyar artísticamente. Los rasgos cuidadosamente arreglados de Eleanor mostraron sorpresa ante la defensa de Madison. Maddie, seguro que no hablas en serio. Después de todo, ella sigue siendo solo una pianista brillantemente talentosa, interrumpió Madison, su tono lo suficientemente agudo como para cortar el cristal. Una que, debo añadir, ha sido invitada a actuar en el Carnegie Hall la próxima temporada, algo que creo que su hija todavía aspira a lograr. El comentario punzante dio en el blanco. Las aspiraciones musicales de la hija de Eleanor eran un tema frecuente del que ella se jactaba, a pesar del talento mediocre de la niña. El recordatorio de los logros superiores de Leticia hizo que Eleanor se sonrojara de un rojo indecoroso. Leticia permaneció al piano, con el rostro sereno pero las manos apretadas sobre el regazo. Ya se había enfrentado a prejuicios antes, pero nunca alguien de la posición social de Madison la había defendido tan abiertamente. Simplemente creo, insistió Richard,
claramente no acostumbrado a que lo desafiaran, que es necesario mantener ciertos límites. Sienta un precedente peligroso, ¿no crees? Esta gente necesita entender su posición. Madison se acercó al piano, colocándose físicamente entre sus invitados y Leticia. Esta gente, repitió, con una voz peligrosamente tranquila. ¿Te importaría explicarme exactamente qué quieres decir con eso, Richard? La tensión en la sala crepitaba como la estática antes de una tormenta. El rostro de Richard se oscureció con una combinación de vergüenza y enojo. Ahora mira aquí, Madison. No, mira aquí, lo interrumpió Madison, sus años de guerra social eran evidentes en su tono preciso y cortante. En esta casa se respeta el talento y la dedicación. Si ese concepto es demasiado desafiante, eres bienvenida a llevar tus prejuicios a otro lado. Estoy segura de que hay muchos otros círculos sociales que acogerían con agrado tus puntos de vista tradicionales. Eleanor agarró el brazo de su esposo, reconociendo la sentencia de muerte social en las palabras de Madison. Ser excluida de su círculo tendría consecuencias significativas para su posición en la sociedad neoyorquina. Tal vez deberíamos reprogramar, sugirió Eleanor rápidamente, ya dirigiendo a su furioso esposo hacia la puerta. Es evidente que estás ocupada con tu protegida. Después de que se fueron, el silencio llenó la habitación nuevamente, pero esta vez cargado de emociones no expresadas. Leticia se giró en el banco para mirar a Madison, su expresión pensativa. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja. Madison regresó al piano, pasando la mano por su superficie pulida. En realidad, lo hice. No solo por ti, sino por mí misma. Estoy cansada de ser parte de un mundo que mide el valor por derecho de nacimiento en lugar de mérito. No te perdonarán fácilmente, advirtió Leticia, comprendiendo las implicaciones sociales de lo que acababa de suceder. Bien, respondió Madison, con una pequeña sonrisa en sus labios. Ya es hora de que deje de preocuparme por el perdón de personas que no se han ganado el derecho a otorgarlo. El sonido de un auto arrancando afuera marcó la partida de los Whitmore. Madison se volvió hacia Leticia con un arco de ceja. Ahora, creo que estabas en medio de Rachmaninoff. ¿Algo sobre mostrarle al Carnegie Hall cómo es el verdadero talento? La sala de música de la mansión se había transformado con el paso de los meses, pasando de ser una obra maestra a un estudio de trabajo. Las partituras cubrían las superficies, notas adhesivas marcaban pasajes específicos y una grabadora digital capturaba las sesiones de práctica de Leticia. El espacio se había convertido en su santuario, aunque técnicamente seguía siendo una empleada de la casa. Marcus Reynolds, un destacado productor musical, estaba sentado en lo que se había convertido en la silla habitual de Madison, con su atención fija en la interpretación de Leticia de una pieza musical en particular. Es una pieza de Liszt realmente desafiante. Madison estaba de pie junto a la ventana, sus dedos tamborileando un ritmo inconsciente contra sus brazos cruzados. Extraordinario, dijo Marcus mientras las notas finales se desvanecían. La precisión técnica es impresionante, pero es tu interpretación emocional lo que realmente te distingue. Se inclinó hacia adelante, su expresión animada. Me gustaría hablar sobre la grabación de un álbum. ¿Algo que muestre tanto piezas clásicas como quizás algunas composiciones originales? Los dedos tamborileantes de Madison se detuvieron. ¿Composiciones originales?, interrumpió, su voz con una nota de sorpresa. Leticia no ha mencionado ninguna obra original. Eso es porque solo las he compartido con mi familia, respondió Leticia en voz baja. Sus ojos se encontraron con los de Madison con un dejo de desafío. Compongo tarde en la noche, después de terminar mis tareas. La revelación quedó flotando en el aire como una acusación. Madison sintió una familiar opresión en el pecho, la misma sensación que había experimentado al ver a Leticia encantar a sus invitados a la fiesta meses atrás. Ya veo, dijo, su tono cuidadosamente neutral. ¿Y cuándo pensabas mencionar este talento? Marcus miró a las dos mujeres, percibiendo la tensión subyacente. Las composiciones que he escuchado son notables, continuó, dirigiendo sus palabras a Leticia. Combinan la estructura clásica con la resonancia emocional contemporánea. Perfectas para llegar a un público más amplio. ¿Un público más amplio? La voz de Madison se elevó ligeramente. Pensé que nos estábamos centrando en el circuito clásico.
La actuación en el Carnegie Hall, las colaboraciones con sinfónicas, ¿nosotros? Interrumpió Leticia, la única palabra cargaba capas de significado. El señor Reynolds me está ofreciendo una oportunidad de compartir mi propia voz, mis propias historias. Madison se acercó al piano, con una postura rígida. Por supuesto, pero seguramente entiendes la importancia de construir tu reputación en los lugares tradicionales primero. Hemos trabajado muy duro para posicionarte en los círculos adecuados. Marcus se aclaró la garganta. De hecho, creo que el origen de Leticia es... Las obras originales podrían abrir puertas que las interpretaciones clásicas tradicionales tardarían años en abrir. Hay un hambre de voces auténticas en la industria. ¿Auténticas? La risa de Madison tenía un tono quebradizo. ¿Y lo que hemos estado haciendo no es auténtico? Las manos de Leticia descansaban sobre las teclas, sin tocar pero sacando fuerza de su presencia familiar. Todo lo que he tocado ha sido auténtico, dijo con firmeza. Pero mi música implica más que interpretar las obras de otras personas. El contrato incluiría una gira nacional, agregó Marcus, sacando documentos de su maletín. Querríamos comenzar a grabar dentro de un mes. ¿Una gira? La voz de Madison se agudizó. Eso no es posible. Leticia tiene compromisos aquí. La serie de conciertos benéficos, los eventos de la Sociedad de Música de Cámara, esos son tus compromisos. Madison, interrumpió Leticia, con voz suave pero firme. Hiciste esos arreglos sin preguntarme qué quería. La verdad de la declaración pareció resonar en la habitación. Madison se dio la vuelta y regresó a la ventana. Más allá del vidrio, las hojas de otoño se esparcieron por el césped bien cuidado, liberándose de sus ramas. Te he dado todo, dijo Madison en voz baja, su reflejo fantasmal en la ventana. El tiempo de práctica, las conexiones, las oportunidades, me has devuelto lo que ya era mío, corrigió Leticia. El derecho a tocar, a ser escuchada, a ser vista como algo más que tu sirvienta. Se levantó del banco del piano, su movimiento deliberado. Pero mi música, mis composiciones, son solo mías. Marcus observó el intercambio con creciente comprensión. Tal vez debería darles a ambos algo de tiempo para discutir esto, ofreció, colocando su tarjeta sobre el piano. Leticia, llámame cuando hayas tomado tu decisión. La oferta sigue en pie, pero tendremos que actuar con rapidez si queremos aprovechar el impulso actual. Después de que se fue, el silencio llenó la habitación. No el silencio cómodo al que se habían acostumbrado a compartir, sino algo más pesado, cargado de miedo tácito. Arsideseos. ¿Sabes lo que dirá la gente?, dijo Madison finalmente, todavía de cara a la ventana. Que te rescaté de la oscuridad, te di todo y lo abandonaste todo por la música pop. Leticia se acercó para pararse al lado de Madison, sus reflejos uno al lado del otro en el vidrio. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Tu reputación? ¿O tienes miedo de que si encuentro mi propio camino, perderás el control? La pregunta sonó demasiado cerca de casa. Madison se giró para mirarla, luchando por mantener la compostura. Pensé que estábamos construyendo algo juntas. Lo estábamos, asintió Leticia. Pero no puedo convertirme en lo que quieres que sea a expensas de quien soy. La sala de conciertos estaba llena de anticipación. Todos los asientos estaban ocupados, la audiencia era una mezcla de entusiastas de la música clásica, profesionales de la industria musical y la élite de Nueva York. El evento había sido promocionado como el debut oficial de Leticia, una celebración de nuevos talentos descubiertos y alimentados en las circunstancias más improbables. Tras bambalinas, Leticia estaba sentada en su camerino. Ya no llevaba el uniforme de mucama sino un elegante vestido de concierto. Sus dedos trazaron los bordes de un sobrecerrado que había encontrado en su tocador, con la distintiva letra de Madison. Un golpe en la puerta interrumpió su contemplación. 5 minutos para el telón, gritó el director de escena. Leticia rompió el sello y desdobló la carta con manos temblorosas. Mientras leía, su expresión pasó de la curiosidad a la conmoción, luego a una profunda tristeza. Dentro del sobre, encontró una memoria USB y una confesión escrita a mano. Leticia, cuando leas esto, ya habré tomado mi asiento entre el público. Esta noche se suponía que sería tu triunfo, tu momento de entrar en el centro de atención que te has ganado a través de años de dedicación y talento.
Pero no puedo dejar que actúes sin saber la verdad. La grabación de esta memoria contiene una conversación entre nosotros, una que revelaría a todos la cruel intención detrás de esa primera noche en que te pedí que actuaras. Tocar. Pero también contiene algo más, mi propia vergüenza secreta. Verás, reconocí tu talento la primera noche que practicaste en secreto, no porque aprecie la música, sino porque una vez fui tú. Hace 25 años, yo era la estudiante becada, la pianista prometedora que limpiaba casas para pagar las lecciones. Pero a diferencia de ti, cuando me ofrecieron elegir entre el arte y la seguridad, elegí la seguridad. Me casé con una persona adinerada, enterré mis sueños y me convertí en lo que ves hoy. Tu talento me recordó todo lo que había sacrificado y, en mi amargura, planeé destruirte. En cambio, me mostraste lo que podría haber sido si hubiera tenido tu coraje. La elección es tuya ahora. Reproduce esta grabación antes de tu actuación, haz que todos sepan la verdad sobre ambos o sube al escenario y reclama tu momento. De cualquier manera, te liberarás de mí. Madison, las manos de Leticia temblaban cuando dejó la carta. La memoria USB se sentía pesada en su palma, un arma que podría destruir la reputación de Madison con una sola pulsación de tecla. 2 minutos, gritó el director de escena. Leticia se puso de pie y se dirigió a la puerta con determinación. Entre bastidores, podía ver el piano de cola esperando en el escenario, su superficie pulida reflejando el foco. El murmullo del público se filtraba a través de la cortina y podía distinguir el perfil distintivo de Madison en la primera fila. Mientras esperaba su señal, la mano de Leticia se cerró alrededor de la memoria USB. El director de escena le dio la señal y ella dio un paso adelante, el foco la encontró cuando emergió de entre bastidores. El público se quedó en silencio cuando se acercó al piano. Sin embargo, en lugar de tomar asiento, se acercó al micrófono que habían instalado para los anuncios. Buenas noches, su voz se escuchó claramente por el pasillo. El programa de esta noche ha cambiado un poco. Podía ver a Madison tensa en su asiento, preparándose para la inevitable exposición de sus pecados pasados. Estaré interpretando una composición original, continuó Leticia, dedicada a alguien que me enseñó que la redención es posible, aunque el camino hacia ella sea complicado. Sus ojos encontraron los de Madison entre el público. Se llama Segundas Oportunidades. Sin decir otra palabra, se acercó al piano y comenzó a tocar. La pieza comenzó suavemente, casi vacilante, como alguien que prueba hielo delgado. Luego se construyó, capa sobre capa, incorporando elementos de la estructura clásica pero liberándose en algo completamente nuevo. La melodía tenía ecos de dolor, de lucha, pero finalmente se transformó en algo triunfante. Cuando las notas finales se desvanecieron, Leticia se puso de pie e hizo una reverencia. El público estalló en aplausos, pero su atención permaneció fija en Madison, cuyo rostro mostraba lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Después de la actuación, mientras el público salía y los críticos se apresuraban a presentar sus reseñas, Leticia encontró a Madison esperando entre bastidores. Sin decir una palabra, presionó la unidad USB en la mano de Madison. ¿Por qué?, susurró Madison, su fachada cuidadosamente mantenida se agrietó por completo. Porque hace 25 años, alguien tomó tu música, vete, respondió Leticia suavemente. No dejaré que eso nos vuelva a pasar a ninguna de las dos. Las dos mujeres permanecieron en silencio, el peso de la comprensión tácita pasó entre ellas. Finalmente, Madison dio un paso atrás, cuadrando los hombros. Marcus Reynolds está esperando para hablar sobre tu gira, dijo, su voz ahora más firme. Ve. Crea tu música. Sé todo lo que yo tenía miedo de ser. Cuando Leticia se dio vuelta para irse, Madison la llamó una última vez. ¿Y Leticia? Gracias, por mostrarme que nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz de nuevo. La sala de conciertos vacía resonó con la posibilidad, mientras en algún lugar. A la distancia, una nueva melodía comenzó a sonar.